Hi-Low RS4 y Hi-Low RT2, dos nuevos smartwatches que podemos comprar de esta marca ecológica del ecosistema Xiaomi y que al menos uno de ellos es una auténtica locura por su precio. En este vídeo os voy a decir cuál. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hace casi 2 años os traje al canal el smartwatch Hi-Low Solar, el primer smartwatch que yo tenía de esta marca, un smartwatch que está utilizando mi padre desde entonces y que está encantado con él. Siguiendo esta filosofía de ofrecer más por menos, la marca nos ha presentado recientemente el nuevo Hi-Low RS4 y el nuevo Hi-Low RT2, dos smartwatches que llevo probando hace bastantes días, y pasando a ver la caja del modelo RS4 vemos que nos ofrece un reloj con un diseño cuadrado que nos recuerda mucho a los relojes de la conocida marca Amazfit. Este RS4 nos ofrece, atención, una pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas, sensor de oxígeno en sangre, pulsómetro, 12 modos deportivos, certificación IP68 y pasando al modelo RT2 con un diseño redondo que se parece bastante más al Hi-Low Solar que os hablaba antes, nos ofrece más o menos lo mismo, pero no tenemos pantalla AMOLED, sino una pantalla IPS de 1,32 pulgadas y nos da algo más de autonomía, hasta los 12 días según el fabricante. Yo personalmente lo que le pido a este tipo de smartwatch que van con sistema operativo propio es que me dure al menos una semana, que me dé una semana de autonomía, por lo tanto creo que en este caso cumplen los dos perfectamente. Pero un fallo que he detectado al modelo cuadrado es que la medición de oxígeno en sangre directamente no funciona, se queda como en bucle y no nos da el resultado, mientras que el modelo redondo sí lo hace perfectamente. Imagino que esto es un fallo de software y que lo solucionarán próximamente con una actualización, pero quién sabe. El cargador USB es magnético en ambos y es bastante cómodo de acoplar, y como es de imaginar no nos viene adaptador de corriente, solamente nos viene el cable. Ambos relojes se ven muy bien construidos, en metal y policarbonato, pero hay una gran diferencia en la pantalla, siendo mucho mejor la del RS4, que es el modelo cuadrado, que al ser una pantalla AMOLED, los negros son mucho más puros y su brillo en exteriores es mucho mejor. Podremos ver perfectamente su pantalla incluso en la calle con sol, aunque no tiene ajuste de brillo automático y creo que es una cosa que le deberían haber puesto. Por lo que yo personalmente, por este tema de la pantalla, me quedo con el RS4, aunque hay que decir también que la pantalla del RT2 no se ve nada mal, y más aún teniendo en cuenta su precio, pero repito, la pantalla del RS4 es mucho mejor. Ambos relojes vienen con correa de silicona que es de tipo estándar de 22 milímetros y el cierre del modelo redondo es clásico, mientras que el modelo cuadrado tiene un cierre más tipo Apple Watch, manteniendo un poquito las distancias. Además, son correas intercambiables y el modelo RS4 es un smartwatch un poquito más ligero y un smartwatch a mi parecer un poquito más cómodo. Y en lo personal, por el propio formato de una pantalla cuadrada, creo que se visualizan mejor las notificaciones de mensajería tipo WhatsApp en este modelo RS4. Eso sí, en ninguno de los dos modelos podremos leer los mensajes enteros ni tampoco ver emoticonos, y parece que se ven las palabras demasiado juntas. Deberían ajustar esto. Por supuesto, tampoco podremos responder los mensajes, solo leerlos, y en las llamadas solo podremos rechazarlas, no podremos hacer absolutamente nada más. En ambos modelos tenemos 12 modos deportivos, entre los que están correr al aire libre, caminar rápido, ciclismo, escalada, spinning, yoga, correr en interiores, entrenamiento libre, gimnasia, baloncesto, fútbol y remo. Eso sí, en ninguno de estos dos relojes tenemos GPS integrado, por lo que a pesar de que las medidas de calorías, distancia, pasos y demás son bastante finas, no lo son tanto en distancias recorridas, ya que el propio reloj hará un cálculo por los pasos que hayamos dado, por el movimiento que hayamos tenido, pero no lo hará tan exacto como los relojes que tienen GPS integrado. Además, si queremos que registre nuestra ruta cuando salimos a correr y demás, tendremos que iniciar la actividad deportiva desde la aplicación móvil para que pueda coger los datos GPS de nuestro teléfono móvil, y nunca lo va a hacer desde el propio reloj porque, como os digo, no tiene GPS. La monitorización del sueño me ha funcionado en ambos modelos bastante bien también. Sí es verdad que no monitoriza el sueño que hacemos de día, solamente cuando dormimos por la noche, pero en general las métricas que nos ofrece me han parecido bastante exactas por su precio. También tenemos otras funciones secundarias, como por ejemplo el tiempo meteorológico de 3 días, tenemos para programar alarmas, cuenta atrás, cronómetro, control de la música de nuestro smartphone, y también tenemos la función de buscar nuestro teléfono.
Ambos relojes se conectan a la aplicación de High-Low a nuestro teléfono móvil a través de conectividad Bluetooth 5.1 y son completamente compatibles tanto para teléfonos Android como para teléfonos iPhone, aunque yo personalmente los he estado utilizando con un iPhone. La aplicación para el móvil creo que ha mejorado desde que la usé en el High-Low Solar. Nos permite poner más watch face que antes, en concreto hasta 28, y la opción de personalizar una a nuestro gusto. Y en general ya os digo que ha mejorado, pero no creo que esté a la altura aún de otras marcas como por ejemplo de Amazfit o directamente Xiaomi. Nos presenta la información más básica como la actividad diaria, el ritmo cardíaco, el sueño, el oxígeno en sangre y la puntuación corporal. Como podéis ver, ninguno de los dos modelos es perfecto, creo que no podemos esperar eso por su precio, pero el modelo RS4 es un modelo muy top teniendo en cuenta el precio que estamos pagando por él. Creo que no vamos a encontrar en el mercado un smartwatch con una pantalla mejor por un precio alrededor de los 50 euros. Sin ninguna duda, el High-Low RS4 me parece un modelo muy recomendado para todo aquel público que la actividad deportiva queda en un segundo plano. Evidentemente, al no contar con GPS no podemos esperar grandes cosas a la hora de monitorizar deporte. Sin embargo, es un reloj muy económico, ya os digo que alrededor de los 50 euros no creo que tengamos nada mucho mejor en el mercado. Y ahora, centrándome en el que bajo mi punto de vista es el mejor modelo de los dos, en este caso el RS4, solo os puedo comentar dos cosas que no me han gustado. Como os decía antes, la medición de oxígeno en sangre del modelo RS4 directamente no funciona. Creo que esto es algo muy básico y creo que los fabricantes deberían sacar al mercado un producto cuando al menos sus funciones básicas funcionan de una forma razonablemente bien, o al menos funcionen, pero que no nos vendan un producto con ciertas características cuando de esas características al menos una de ellas no funciona. Hago un paréntesis en el vídeo para comentaros que estaba editándolo cuando he recibido una actualización del modelo High-Low RS4 que da solución completa a lo que os comentaba de la medición de oxígeno en sangre funcionando perfectamente tras haberlo actualizado, así que ahora no tenemos ninguna pega en este tema. Y el segundo punto que no me ha gustado nada de este modelo es que su vibración es muy débil. Cuando estaba trabajando, cuando estaba haciendo algo con las manos, por ejemplo midiendo con el polímetro, atornillando o cualquier otro tipo de actividad con las manos en mi trabajo seglar, no me enteraba de las notificaciones, perdía llamadas, perdía mensajes y me daba cuenta cuando echaba mano al teléfono móvil. Por lo tanto, para todos aquellos que para vosotros sea indispensable el recibir todas las notificaciones en vuestra muñeca, este modelo tiene ese problema, al menos mi unidad lo tenía. En fin, espero con este vídeo haberos podido transmitir lo que estos dos nuevos smartwatch low cost pueden ofrecernos. Creo que las limitaciones son bastante razonables teniendo en cuenta su precio. Ahora me encantaría que me dejarais en los comentarios de este mismo vídeo qué smartwatch utilizáis vosotros y por qué. Me encantaría leeros a todos y estaremos debatiendo, estaremos contestando a todos vuestros comentarios en la medida de lo posible. Si el vídeo os ha gustado, me encantaría que me dejarais un buen like. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.